Hola, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde nos estén escuchando o viendo. Mi nombre es José Ramón Padilla y soy el coordinador del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable de IESA. Y quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio que hemos diseñado, que es un espacio de conversación sobre temas de sostenibilidad. Y me va a estar acompañando en este espacio Gustavo Marrique, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, José, ¿cómo estás? Un placer estar por aquí contigo. El placer es nuestro. Gustavo es un muy reputado consultor, director de Estratego, que es una firma de mucha reputación en Panamá, y además profesor invitado del Centro de Sostenibilidad. Y con Gustavo hemos pensado que hoy es un buen día para hablar de tendencias en materia de sostenibilidad, por aquello de que está empezando el año. Y justamente, Gustavo, acabo de leer un artículo escrito por ti en una serie de publicaciones que conjuntamente hacemos Estratego e IESA para nuestros clientes sobre los desafíos de la gestión de la reputación corporativa y de la comunicación estratégica. Me ha parecido que allí tocas buena parte de los temas que creo que van a ser trascendentes en este año para las empresas. Y si me permites de alguna manera resumir, porque tú hablas de 10 temas, que me da la impresión que se pueden agrupar en dos grandes categorías de cosas. La primera es la necesidad que tienen las empresas de relacionarse con sus stakeholders y aplicar los criterios de ESG, es decir, de ambiente, de criterios sociales y de gobierno corporativo, por una parte. Y por otra parte, eso va a obligar a las empresas a revisarse, a mirarse hacia adentro. Entonces creo que allá hay suficiente material para que conversemos. Entonces, si te parece, comenzando por el principio, ahí ahora estamos hablando de capitalismo de stakeholders, y no desde ya, sino desde hace dos reuniones del foro de Davos. ¿Esto qué implicaciones tiene desde tu mirada, Gustavo? Bueno, José, muchas gracias y feliz de estar aquí con el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable y ser parte de esta iniciativa. Pues definitivamente el mundo ha venido cambiando, para algunos muy lento, para otros un poco más rápido. Yo creo que en materia de sostenibilidad el sector privado y el mundo ha ido muy lento en la toma de decisiones que corresponden a, pues, a temas ambientales y sociales que ameritan una respuesta mucho más rápida de la que se ha tenido, y particularmente los acuerdos en las cumbres que han tendido a ser bastante lentos en su implementación. Pero te diría que el sector privado en esta época post-pandemia presenta importantes retos, y ese modelo de sostenibilidad del que se ven hablando hace mucho tiempo, hoy día encuentra el concepto de ESG como no una megatendencia. Yo diría que eso ya está instalado y va a ser la vara con la cual se va a medir el desempeño corporativo en los próximos años. ESG implica rendimiento corporativo. Las empresas que apliquen ESG en su modelo de gestión, pues seguramente van a tener más rendimiento en el futuro, van a tener la posibilidad de captar más inversiones, más fondos, más capital, en la medida que sean capaces de demostrar que están reportando y gestionando sus empresas bajo este modelo ambiental, social y de gobernanza que implica transparencia y rendición de cuentas. Así que ESG, sin duda alguna, que es una gran tendencia, y lo que viene ahora es la capacidad que tengan las empresas de reportar esos criterios de forma transparente y correcta y no hacer greenwash de ese ESG, que va a ser un elemento importante, ¿no?, en la conversación. Sin duda, además no puedo estar más de acuerdo en que ese es el gran tema de aquí en adelante. Ahora, ese tema está ocurriendo en una suerte de tormenta perfecta, digamos, porque hay de un lado reclamos sociales en el sentido de que las empresas sean más justas, atiendan mejor a sus stakeholders, que no solo se ocupen de generar ganancias, sino que se ocupen de generar el bien para la sociedad. Pero además eso está ocurriendo en plena transformación digital y está ocurriendo también con algunas demandas muy importantes desde los propios consumidores que están reclamando cada vez que las empresas se alineen con valores. Entonces, básicamente no hay cómo escaparse de esta, ¿no? O sea, las empresas tienen que acometer una transformación muy, muy importante en su estrategia de relacionamiento con sus stakeholders, pero también, como dentro de un rato quisiera que habláramos también, en su mirada hacia adentro, de transformación de cómo están haciendo las cosas internamente y diseñando su propia cultura, ¿no? Entonces, creo que hay algunos retos muy importantes y tú tocabas en el artículo una cosa que me llamó la atención, que es la necesidad de surfear la transformación digital, pero al mismo tiempo con una perspectiva humana, es decir, montarse en la ola de la transformación digital, nunca mejor dicho,
pero sin olvidarse que estás tratando con gente. Entonces, al final eso requiere unos retos también, suponen unos retos muy importantes. Estaba viendo en línea con eso en estos días en España, una cosa que me pareció muy interesante, y es algo que llaman la rebelión de los abuelos. Es decir, que hay un montón de ancianos, de gente de la tercera edad, que dice, está bien, estamos en transformación digital, pero no nos dejen atrás. Porque resulta que ahora los bancos simplemente están migrando a todo el mundo por la página web, pero esta gente no tiene entrenamiento. Entonces están exigiendo. Y un señor sacó un manifiesto la semana pasada y en un Sí. solo día tuvo 400.000 firmas de apoyo de gente que le reclama al banco, trátame humanamente. Yo sé que estamos en medio de la transformación digital, pero ¿cómo ves ese reto? Me parece súper complicado. Bueno, la tecnología no es un fin. La tecnología y la transformación tecnológica no puede ser un fin. La transformación tecnológica, la transformación digital, todos estos procesos de cambio tienen que apuntar a, yo diría que a 4 contextos importantes. El primero son las personas, es decir, un contexto dentro de este proceso de transformación digital, de cambios profundos en el modelo de organización, modelos de trabajo híbridos, están los temas de salud mental y el impacto que ha tenido la pandemia en la gente, el tema de bienestar, inclusión, diversidad, pues todos estos temas tienen que ver con las personas. Y cualquier proceso de transformación, independientemente si es transformación digital, reestructuración, lo que esté pasando en una organización tiene que tener como centro a las personas, porque al final el talento es un recurso que permite que se potencien los negocios. Luego tienes a la organización per se. ¿Cómo yo hago dentro de estos procesos una evolución de mi cultura corporativa? Las culturas corporativas tienen que renovarse, tienen que cambiar, tienen que evolucionar. Preservando el ADN, eso sí, preservando el ADN, tienen que adaptarse a estos nuevos procesos. Entonces tienes estos modelos de gestión del cambio, la metodología Agile o la filosofía Agile, que establece un nuevo modelo de transformación distinto a esos modelos lineales de planificación y desarrollo. Entonces, la respuesta a eso es, bueno, ¿cómo yo atiendo a la organización? ¿Cómo yo atiendo a las necesidades de la cultura sin descuidar a las personas? Luego tienes un tercer elemento, un tercer contexto que es el mercado. ¿Cómo yo todo esto lo estructuro? Pues para ser más competitivo en el mercado, para ser una organización que genera una oferta útil, una oferta diferenciada, una oferta altamente competitiva, que responda a las expectativas que tiene ese consumidor allá afuera. Entonces, cualquier proceso que atienda a las personas y a la organización, pues también tiene que responder a las expectativas del mercado. Y por último está la sociedad, esto que hemos venido hablando. Al final, no hay un negocio exitoso en un entorno que no es sostenible. Los stakeholders están viendo ya no solo qué hacen las organizaciones, están viendo cómo lo hacen y por qué lo hacen. Están tratando de entender si realmente hay un propósito importante detrás y la empresa está cumpliendo con ese propósito. Entonces hay un escrutinio público muy importante sobre el desempeño corporativo, entender cómo lo están haciendo, si hay responsabilidad desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, si son responsables con sus colaboradores, si están haciendo un comercio justo, si realmente la remuneración es justa para esos colaboradores que trabajan allí, si hay inclusión, si hay diversidad. Así que esos 4 contextos deberían ser parte fundamental dentro de la evaluación de cualquier dinámica corporativa: las personas, la organización, el mercado y la sociedad. De acuerdo, Gustavo. Ahora, cuando hablamos de alineamiento con criterios de ESG y de definición de propósito, en el fondo hay un reto muy importante que es la alineación con la cultura corporativa. Tú lo decías ahora, ¿no? Y aquí estamos pasando de esa primera escena que yo había identificado un momento, que era la relación con los que están fuera de la empresa, con el segundo de los temas, que es cómo nos organizamos internamente. Y allí la verdad es que veo retos muy importantes, porque tú lo decías ahora, esto es un tema de transformación organizacional, esto no se decreta. Es decir, la empresa tiene que comprar la idea, tiene que haber una narrativa de la empresa y de su propósito muy bien alineado con estos criterios de ESG. Entonces ahí sin duda hay retos que son muy importantes y la verdad es que desde el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable siempre hemos identificado que eso es un área de trabajo muy importante, el acompañamiento a las empresas en ese proceso de transformación, porque más allá que adoptar criterios o estándares de cumplimiento, hay que transformar la organización internamente para creernos el cuento con propiedad, ¿no? Y ser consistentes. Y justamente en línea con la consistencia, una de las cosas que te confieso que más me preocupa es que cuando las empresas identifican a sus stakeholders, tienen que tener
una atención privilegiada para sus propios trabajadores, para sus colaboradores. Y eso hoy en día es cada vez más difícil porque la verdad sea dicha, las empresas están acometiendo un proceso de transformación como nunca antes se ha visto. E incluso los criterios de medición de estos temas, asociados, por ejemplo, a la idea de trabajo decente, se corresponden con empresas del pasado. Se corresponden con formas empresariales emergidas de que emergieron de la revolución industrial. Es decir, empresas que tienen un sitio de trabajo con un montón de gente trabajando en el mismo sitio, con una jornada compartida, con unos estándares de medición de rendimiento. Y lo que pasa es que eso ya prácticamente no existe. O nos estamos moviendo hacia modelos empresariales mucho más líquidos, mucho más etéreos, en donde a lo mejor la empresa está en Ámsterdam, pero la prestación del servicio se hace en Panamá y no se sabe muy bien qué regulación aplicar. Entonces yo creo que hay un reto muy importante para las empresas, porque de lo que estoy convencido, y no sé si tú compartes esta idea, es que las empresas con la forma que tengan, sea Uber, sea quien sea, deberían hacerse cargo de su gente. Las empresas tienen que invertir en formación de su talento. Las empresas tienen que hacerse cargo de su gente, justamente. Y esto cada vez es más difícil de lograr con el añadido de que ya las regulaciones no están operando, porque antes tenían la obligación legal de hacerlo. Ahorita no se sabe ni cuál regulación aplica. Entonces no sé cómo ves ese tema. Bueno, yo creo que esto, yo me leí en el año 1999 un libro de una autora que se llama Naomi Klein, que se llama No Logo. No Logo, sí. Y en ese libro, Naomi Klein describía las malas prácticas de muchas marcas globales, empresas multinacionales de reconocida trayectoria, en relación a la explotación de mano de obra de países asiáticos. Y en ese libro, Naomi Klein describía con puntos de detalle cuáles eran las plantas, dónde estaban ubicadas, qué tipo de trabajo esclavo se estaba presentando allí, las condiciones de trabajo de esa gente, cuánto se les pagaba, etcétera. Pero era un Excel muy detallado de cómo estas empresas estaban explotando mano de obra en el tercer mundo y estaban básicamente utilizando mano de obra esclava para producir sus productos, que son, como te digo, marcas globales que tú y yo usamos todos los días. Multinacionales muy importantes. Y en ese contexto, Naomi Klein tocó un botón que nadie se había atrevido a tocar todavía. Y al principio la respuesta de muchas de estas compañías es que básicamente eso eran fábricas donde tercerizaban la producción y no era responsabilidad de la empresa y estas marcas lo que ocurría en esas fábricas. Es decir, si yo tercerizo, la responsabilidad de cómo pagan a esas personas, cómo las atienden, qué tipo de contexto, en qué tipo de contexto laboran, es responsabilidad de ese tercero a quien yo le doy la producción de mis zapatillas. Pero el mundo les dijo no, la sociedad les dijo no, las universidades les dijeron no, la responsabilidad es tuya, la responsabilidad de tu cadena de valor, cuando tú tercerizas y tienes a una empresa trabajando y produciendo tus zapatillas, tú tienes que ser responsable de que esa cadena de valor lo haga bajo los mismos principios de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, que lo haces como lo haces tú en los Estados Unidos o en Alemania. Entonces, se activó un proceso donde las empresas comenzaron a hacer correcciones importantes y a entender que su responsabilidad era en lo vertical a todo nivel. Y yo creo que eso todavía está en un proceso de evolución. Yo no creo que ese método de tercerizar y no responsabilizarme por lo que ocurre y voltearme haya desaparecido. Yo creo que sigue existiendo, pero cada vez de menor forma y cada vez el escrutinio público y la sociedad expone cuando estas prácticas malas están siendo aplicadas por cualquier compañía. Así que sí, yo creo que al final lo que tiene que prevalecer es que cuando tú tienes un propósito, unos principios, unos valores, tú tienes que aplicarlo a lo largo del negocio. No puedes ocultar ciertas responsabilidades que están asociadas a tu modelo productivo, ¿no? Claro, porque al final la sostenibilidad es un ejercicio de mucha consistencia. Entonces, lo que no puede haber es contradicciones, porque está muy bien que tú respetes el ambiente, pero además tú no puedes maltratar a la gente que trabaja contigo. Y claro, ese libro de Naomi Klein, que fue un ícono, además se escribió antes de la existencia de las plataformas digitales, entonces la realidad ha cambiado y ha hecho todavía mucho más importante ese tema. Y contigo, estoy de acuerdo contigo en que
vienen procesos de auditoría social muy, muy sistemáticos, en donde las empresas no van a poder escapar, ni van a querer escapar, porque va a ser muy costoso incumplir con estos estándares de sostenibilidad en lo social y en lo interno, también, tanto como con el ambiente, ¿no? Tal cual, y ESG es exactamente eso. Otro caso que te quiero exponer que me pareció fascinante, Roger Federer. Roger Federer es la figura con mejor reputación que puede existir en el planeta. Es decir, Roger Federer es suizo, por lo tanto es relojería suiza, es un tipo perfecto, puntual, se porta bien, Sí. es elegante, y por eso es que Rolex, y por eso es que Uniqlo y no sé cuántas marcas más lo patrocinan y son felices teniendo a Roger Federer como embajador de marca. Pero esta chiquilla, ¿cómo es que se llama la chiquilla esta que va a todas las cumbres a pelear? Sí, sí. El nombre ahorita. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Greta Thunberg le dice a Roger Federer en una de estas conversaciones por Twitter, le dice, epa Roger, ¿por qué tú tienes tu plata en tal banco suizo? Que no lo voy a mencionar ahorita, pero dice, ¿por qué tú tienes tu plata en ese banco suizo? Si ese banco suizo en donde tú tienes tu plata está financiando combustibles fósiles en América Latina, proyectos de combustibles fósiles en América Latina. Tú deberías sacar tu dinero de allí porque tú eres cómplice del impacto en el calentamiento global, en el cambio climático. Entonces, si tú quieres ser consistente, Roger, saca tu plata de ese banco y ponla en otro lugar. Sé responsable. Bueno, ya no hay donde esconderse. Si a Roger Federer le pasa eso, que es una figura adorada a nivel mundial, sí, ¿qué puede quedar para el resto? Y básicamente es eso, es los criterios ESG en la práctica. Cada vez más la sociedad, los grandes bancos, las multilaterales van a estar muy pendientes del cumplimiento de los criterios ESG. Y si no estás cumpliendo con los criterios ESG, está fuera del negocio. Muchos tratarán de hacer greenwash al principio, reportando criterios ESG que no cumplen, pero van a caer. Contundente el ejemplo de Federer porque nadie escapa al escrutinio social, ni las multinacionales, ni las marcas personales, ni estoy convencido que tampoco las pequeñas y medianas empresas, ni las empresas familiares, todos van a estar sometidos a ese escrutinio. Por eso es conveniente irse preparando con tiempo y acometiendo las transformaciones que haya que acometer para ser compatibles con estos ideales y estos criterios de sostenibilidad. José, no, y algo la idea original, siempre... perdón, te interrumpí, dime. Algo que tú siempre dices, al final esos criterios van a generar rentabilidad a las empresas, porque al final el bottom line es financiero. Y la pregunta es cómo yo armonizo todos estos criterios ESG con la rentabilidad, con el éxito financiero del negocio. Y por supuesto que en la medida en que tú crees valor social, crees valor ambiental y hagas productos que respondan a las expectativas del mercado, en esa medida tú vas a crecer. Entonces, al final, toda esta conversación tiene que traducirse en valor financiero para las compañías. Pero aquellas compañías que no se monten en el modelo ESG, o aquellas compañías que no sean responsables con el medio ambiente, con la sociedad, no tengan una gobernanza adecuada, esas compañías van a perder valor. Entonces, hay que traducir todo esto en valor financiero. No importa si es una empresa familiar, si es una pyme o si es una empresa global, al final hay valor financiero detrás de estos procesos de evolución de la manera de gestionar un negocio. Sí, sí, sin duda. Y qué bueno que recordaste eso que yo suelo decir, porque además creo firmemente en eso. Esto no es solamente un argumento moral, no es un tema del deber ser, no es que pórtate bien y sé decente porque hay una obligación moral de ser decente. No, es que es negocio ser decente y sobre todo va a ser muy caro no serlo. Entonces, esa es al final la lectura que las empresas tienen que hacer. Ahora, te decía que, digamos, bueno, el objetivo de esta conversación era, digamos, iniciar un ciclo de otras muchas conversaciones en un tiempo acotado, al cual estamos llegando, por cierto, ya a lo que habíamos previsto. En el futuro estoy seguro que hablaremos de cosas muy interesantes. Hoy tenía sentido hablar de las tendencias y qué bueno que pudimos utilizar el artículo que tú escribiste como hilo conductor de la conversa. Pero además estoy seguro que invitaremos gente muy interesante en el futuro, porque esto va a ser un ciclo que vamos a ofrecer con cierta regularidad. Y entonces, bueno, simplemente decirle a la gente que esté pendiente de nosotros, de nuestras redes, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes en este y en otros espacios. Claro que sí, José. 1.000.000 y estoy feliz de estar contigo conversando de estas cosas. Hay mucho que aprender. Bueno, lo mismo digo. Muchísimas gracias, un abrazo y bueno, ya les digo a todos que estén pendientes de nuestras redes, que estamos haciendo cosas muy interesantes. Hasta luego. Hasta luego, chao.